Buenos días. Vamos a hablar cómo estar en la mente del consumidor desde el momento cero. Es decir, vamos a, desde el primer momento en que el usuario está pensando en adquirir un producto o servicio, ese es el momento en el que nosotros deberíamos estar ya en la mente del consumidor. Antiguamente, ¿cómo funcionaban las cosas? Se hablaban de que las personas recibíamos un estímulo. El estímulo podía ser la televisión en general, principalmente, pero eran los medios de comunicación en general, un anuncio en el periódico, un anuncio en la radio. Lo que más efecto causaba eran los anuncios en televisión, que además interrumpían la programación. Además, cuando solamente había una cadena de televisión principal, pues todo el mundo estaba delante del televisor y todo el mundo veía el anuncio. Luego había una cosa que se llamaba en marketing el primer momento de la verdad. ¿Cuál es el primer momento de la verdad? El primer momento de la verdad es cuando llegas al establecimiento donde vas a hacer la compra. En ese momento, delante de la estantería. Por eso en marketing, lo que llaman el packaging, el cómo está envuelto un producto es muy importante. Porque el primer momento de la verdad es cuando el consumidor coge el producto en su mano, lo ve y toma esa decisión de decir, oye, lo voy a comprar. Pero no nos quedamos así, no nos quedamos en ese punto. Es decir, cuando el consumidor llegaba a su casa, consumía el producto, lo usaba, lo probaba, si era un alimento, si era un electrodoméstico, lo usaba, si era un aparato para el ocio, lo utilizaba. Y ese momento, digamos, era el momento en el que de verdad veía si la compra que había hecho pues le satisfacía. ¿Qué ocurría? Que si estaba a disgusto con ese producto, pues la siguiente vez que fuera a comprar algo, no compraría esa marca, o lo contrario, si esa experiencia había sido positiva, volvería a repetir lo que es la compra. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día seguimos recibiendo estímulos. Vamos por el metro y vemos un anuncio. Llegamos a casa y vemos anuncios en televisión o en nuestro canal, en el canal que estemos suscritos. Entramos en Internet y vemos anuncios. Eso sigue siendo el estímulo. Pero ahora hay un momento que se llama momento cero, que es el momento que estamos diciendo que tenemos que estar en la mente. Es decir, el consumidor ha recibido impactos, sabe que quiere una serie determinada, o por lo menos le puede apetecer comprar una serie digamos, de productos o adquirir servicios, etc. Pero no lo compra. Lo que hace es buscarlo en Internet, buscarlo en el móvil o buscarlo en el ordenador de escritorio e investiga sobre ese producto, lee las opiniones de otros. Y entonces es cuando decide ir a una tienda online o decide ir a un comercio físico. Y ahí se vuelve a repetir el esquema. En ese momento está en un primer momento de la verdad delante del carrito de la compra o delante de la estantería. Llega a su casa o llega el producto que ha comprado por mensajero y lo prueba. Segundo momento de la verdad. Pero hoy en día no nos quedamos ahí. Cuando probamos un producto, lo comentamos en las redes sociales, lo comentamos en la página donde lo hemos comprado, se lo decimos a nuestros amigos. Y eso se transforma en el momento cero de otras personas. Es decir, nuestra experiencia de compra se convierte en el momento cero de otras personas. Nosotros se lo comentamos y esas personas lo leerán haciendo una búsqueda en Internet, leerán nuestros comentarios y en función de la experiencia que hayamos tenido nosotros, influiremos en esas personas. Os voy a poner ahora un vídeo donde quiero que penséis que vosotros sois una cría de iguana. Una cría de iguana que está desprotegida en un mundo hostil. Es decir, porque llevamos un montón de años donde ha habido grandes empresas que han ido creciendo. Hay grandes corporaciones, gente que a lo mejor inicialmente no era tan grande, pero lleva ya 5 años en el mercado, y alguno de vosotros a lo mejor está empezando a emprender ahora mismo. Entonces, ¿cómo se puede sentir en un mundo hostil a alguien que empieza
cuando ya el mercado está ocupado. Es más, no solamente es que para cualquier idea que tengáis, cualquier producto, cualquier servicio que queráis ofrecer, hay miles de personas, no, es que hay millones de personas ofreciendo lo mismo. Además hay una competencia abrumadora. Entonces, ¿cómo vais a poder destacar? A lo mejor si estáis empezando con pocos medios. Pues en el vídeo quiero ver lo que puede ocurrir siendo vosotros, cada uno de vosotros, una pequeña iguana. A snake's eyes aren't very good, but they can detect movement. So if the hatchling keeps its nerve, it may just avoid detection. A near miraculous escape. Hoy en día, a pesar de que seas pequeño, puedes conseguir los mismos resultados que una compañía grande. Es decir, puedes sentirte al principio, sobre todo cuando empiezas, un poco abrumado, como estaba la iguana, con decenas de serpientes detrás de ella. Incluso puede que en algún momento pues, te ahoguen, como le estaba pasando a la iguana, que la habían capturado, pero si persistes, si insistes, puedes salir adelante, puedes escaparte, incluso puedes alcanzar la cima. Entonces, como una de las herramientas que tiene un emprendedor para poder triunfar en un mundo del que acaba de llegar, y esto voy a tener que hacerlo, me parece que a mano, el paso de, a ver un momentito, es utilizando Google AdWords. Google AdWords es el sistema publicitario de Google, pero, por ejemplo, cuando lo utilizamos en búsqueda, lo que estamos haciendo es estar en el momento cero de la verdad de un usuario. Es decir, cuando un usuario hace una búsqueda porque está pensando en comprar algo, algo que quiere comprar, es decir, que ya tiene una decisión tomada la mayoría de las veces. Es decir, tardará más o tardará menos. ¿Por qué? Porque normalmente alguien no compra la primera búsqueda. Busca unas cuantas veces, lee las experiencias de otro, es decir, lee los momentos, el segundo momento de la verdad de otros usuarios y en ese momento puede tomar la decisión. ¿Sobre qué páginas utilizará para hacer la compra o qué establecimientos irá? Pues dependerá de varios factores. Pero lo que sí es importante es que conozca dónde puede adquirir ese producto. Entonces, hay unas primeras posiciones en el buscador que estar allí, pues cuando escuchemos a José Fachín, veremos qué se puede hacer, qué palabras está posicionada la competencia para precisamente
ver qué posibilidades tenemos nosotros de, trabajando en nuestra web, estar por delante de la competencia, pero independientemente de cómo estemos posicionados, comprando publicidad con unas palabras clave que veamos que sean estratégicas para nuestro negocio, podemos aparecer arriba del todo del navegador, es decir, en la parte de la publicidad. Entonces, la relación que hay entre el SEO, o sea, el posicionamiento en buscador, y la publicidad es enorme, es decir, porque si la página está bien posicionada para unas palabras, la publicidad nos va a salir mucho más económica, y porque si somos capaces de saber en qué está posicionada nuestra competencia de forma orgánica, es decir, aparece de forma natural en los buscadores, podemos usar esas palabras para meter nosotros publicidad. Es decir, donde nuestra competencia esté por delante nuestra, podemos nosotros sacar nuestros anuncios. Sacamos nuestros anuncios y cuando alguien vea la competencia porque está mejor posicionada que nosotros, también nos está viendo nosotros por encima. O sea, es una oportunidad también para estar por encima de grandes corporaciones. Además, el sistema de pago cuando estás en búsqueda es por clic. Es decir, que si aparece tu anuncio y alguien aún así decide hacer clic en la competencia, tú en ese momento no estás pagando. ¿Qué ocurre? Que el que salga tu anuncio, aunque no hagan clic, hace que la gente vaya teniendo recuerdo de marca, que te vaya asociando a ese producto, a ese servicio, a lo que hayan hecho en la búsqueda. Entonces, es una oportunidad muy interesante. Pero antes de entrar en AdWords, antes de entrar en la publicidad, tenemos que pensar. Tenemos que pensar, es decir, uno no llega y dice, no, mira, me han dicho que AdWords es muy importante, bueno, pues entro en la herramienta, y además si te descuidas, puedes publicar un anuncio en 5 minutos. Publicas un anuncio en 5 minutos y os aseguro que si es vuestra primera vez, seguramente sea un absoluto fracaso. Es decir, preparar una campaña, por muy simple que sea, puede llevar días antes de que la lancéis. ¿Por qué? Porque lo primero que tenéis que hacer es pensar cuáles son las necesidades de vuestra empresa, de vuestro negocio. Es decir, tenemos que pensar incluso, analizarnos. ¿A qué nos dedicamos? Si estamos trabajando haciendo una campaña para otro, pues bueno, ¿a qué se dedica esa empresa sobre la que queremos hacer la campaña? ¿Qué son los servicios que ofrece? ¿Qué tipos de productos son? ¿Qué necesita? Porque al final, ¿qué quieres conseguir? ¿Quieres contratar a alguien? Entonces, a lo mejor lo que quieres es, o quieres alguien para incorporar, pues vas a hacer un enfoque distinto. Que lo que quieres es ventas directas. Te va a salir más caro. A lo mejor lo que te interesa es tener contactos. Y a lo mejor el producto o servicio que tú vendes no es un producto de decisión automática. A lo mejor necesitas mandar un comercial, pues a lo mejor lo que te interesa es coger contactos, gente que se registre, que tenga cierto interés, y a partir de eso voy a mandar a mis comerciales para que terminen lo que es la venta. Entonces, no es lo mismo la campaña que haces para conseguir contactos que para conseguir una venta. Va a tener parámetros distintos. También puede ser que lo que queremos es que la gente nos conozca. Lo que queremos es que la gente sepa que estamos, que somos alguien en el sector. A lo mejor el tipo de actividad que tenemos no es una actividad de compra a corto plazo, es a medio largo. A lo mejor imaginaros que vuestro producto es un producto que la gente compra cada 3 o cada 4 años. Pues a lo mejor me interesa saber que existo porque a lo mejor dentro de 2 o 3 años, si ya estoy dentro de la cabeza del consumidor, el día que quiere hacer la compra, pues la decisión seguramente la tome muchos meses antes, sobre todo si es una compra de gran valor. Eso es lo que se llama branding, es decir, no me importa a lo mejor tanto el clic, pero sí lo que me importa es aparecer. Entonces, muchas veces para lo que se llama branding, lo que solemos usar es lo que se llama publicidad display, es decir, ponemos lo que es un banner donde queremos no tanto que nos hagan clic, como que en mi anuncio salga mucho, que la gente que es, digamos, mi público objetivo, vea ese anuncio y tenga un reconocimiento de marca. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿dónde está nuestro cliente? O sea, porque si queremos utilizar nuestro dinero de forma inteligente, no nos vale poner la publicidad para todo el mundo. ¿A quién quieres vender?
Quiero vender a todo el mundo, hombre, si cuanto más venda, no, porque al final todo el mundo no te va a comprar. Lo que tengo que saber es cómo es ese cliente al que yo sé que hay más posibilidades de que me compre. ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Tiene una edad determinada? Luego hay que tener en cuenta hasta dónde voy a llegar. O sea, no es lo mismo hacer una campaña a nivel mundial que hacerla a nivel de España. Y luego, por ejemplo, mi producto es un servicio que tengo que desplazarme para ejecutarlo yo personalmente. ¿Tengo problemas? ¿Es un producto que me cuesta bastante los gastos de envío? Porque a lo mejor, si es eso, a lo mejor me interesa anunciarme localmente. Es decir, que mi publicidad salga donde yo vivo, que es donde voy a poder prestar el servicio, o donde los costes de envío son más asequibles, porque hay productos que los costes de envío son más grandes que lo que es el valor del producto. Y entonces son muy difíciles de vender a distancia. Pues todo eso va a hacer que la inversión que hagamos la focalicemos. Entonces, mientras no tenemos claro eso, cuál es nuestro objetivo vital, pues no hay que hacer nada, porque como lo hagamos, estamos tirando el dinero, no vamos a tener resultados y además, bueno, pues nos va a frustrar, tal. Entonces, la red de búsqueda. ¿Qué es la red de búsqueda? Digamos que la gente demanda, la gente quiere saber sobre algo, está interesado en comprar algo, está en ese momento cero de la verdad. Bueno, pues en ese momento, cuando los usuarios están buscando algo, ese momento conseguir un clic del usuario tiene muchísimo valor, mucho más valor que el coste que te vaya a suponer ese clic. Porque no estamos hablando de usuarios que están ahí, digamos, bueno, navegando pues simplemente porque no tienen otra cosa mejor que hacer. Normalmente cuando la gente hace una búsqueda, sobre todo un determinado tipo de búsquedas, es porque el cliente quiere comprar. Entonces, por ejemplo, podemos plantearnos el enfoque de la campaña de dos maneras. Somos una empresa que queremos hacer una parte de branding y una parte de venta. Entonces, a lo mejor nos interesa estar en todo el momento de búsqueda del usuario, porque el usuario no suele hacer una sola búsqueda para comprar, hace varias. Hace lo que llamamos una búsqueda informativa y luego hace una búsqueda ya con intención de compra. Os voy a poner un ejemplo, para que lo podamos usar cuando tenemos poco presupuesto. Por ejemplo, si tú tienes una empresa que vende tarimas flotantes para el suelo. Bueno, pues las búsquedas de tarima flotante son siempre búsquedas informativas. Es decir, la gente se ha planteado una tarima flotante, pero no sabe nada más. Sabe que es algo que hay que poner en el suelo, que está muy bien, que se lo han recomendado, etc. Bueno, la gente que ya ha empezado a mirar tarimas flotantes ya conoce sus características, conoce los tipos. Y cuando ya tienes esa información, hace búsquedas específicas del tipo de tarima determinada. Entonces, si tenemos poco presupuesto, no vamos a apostar, al final, es decir, pujar por una determinada palabra clave del tipo tarima flotante, porque mucha de la gente que haga clic todavía no está preparada para comprar. Lo que vas a hacer es, vas a pujar por palabras claves específicas que demuestran que la gente en ese momento ya está en esa fase que está a punto de tomar la decisión de compra. Por eso digo que una campaña no se puede hacer en 5 minutos. Tienes que pensar mucho, analizar mucho, ir viendo y encontrar ese punto en el sector, en el nicho donde vas a estar, que te identifica cuáles son los clientes, qué palabras clave utilizan cuando están a punto de realizar una compra. Y de esa manera nuestra campaña nos saldrá económica y nos merecerá la pena. Es decir, si tenemos un producto que nuestro beneficio, descontando los costes, gastos asociados de nuestra empresa y tal, son 100 euros, podremos gastarnos perfectamente 50 euros en promocionarlo y en conseguir una venta. Pero si nuestro producto, el beneficio que nos da es 20 euros, pues no podemos gastarnos 50 euros, ni 30, ni 20. Tendremos que buscar una campaña mucho más económica. Por lo tanto, otro de los factores que tenemos que analizar es cuál es el beneficio que nos da una venta media, para saber cuáles son los límites, cuál es el presupuesto que podemos invertir en nuestra campaña.
Una campaña, la campaña es una manera genérica, pero en AdWords digamos que tenemos varios elementos. Lo primero se llama cuenta, que es donde ponemos nuestros datos. Los datos fiscales, de facturación, donde ponemos nuestro correo electrónico, donde elegimos la franja horaria, es decir, dónde estamos. Eso es importante porque vamos a poder decir, nuestros anuncios quiero que salgan a tal hora, pero si la hora no hemos determinado cuál es la correcta, pues va a ser un problema. Por otro lado, también vamos a elegir el tipo de moneda. Esos son datos que luego no vamos a poder tocar. A nivel de cuenta, por ejemplo, es como se aplican normalmente los cupones de descuento, porque muchas veces hay cupones de descuento para ayudarte en las primeras campañas, porque en las primeras campañas vas a tener que hacer una cierta inversión de prueba, precisamente para obtener información, para saber qué palabras clave funcionan, qué palabras clave no funcionan. Entonces Google te ayuda con unos cupones cuando acabas de crear una cuenta. Lo único que hay que tener en cuenta es que solamente tienes 15 días para utilizar un cupón. Si la cuenta está creada con mucha más anterioridad, no vas a poder usar el cupón. Luego tienes lo que se llaman campañas, es decir, en una cuenta puedes lanzar todas las campañas que tú quieras. Y aquí es donde vas a poder segmentar por idioma, que el idioma viene a ser pues, el idioma del navegador que tiene el usuario. Si el usuario tiene configurado su navegador en inglés, aunque esa persona hable en español, bueno, pues va a recibir, digamos, los anuncios que estén orientados a idioma inglés. Pero luego también puedes segmentar por ubicación geográfica. Es decir, pues yo quiero que mi campaña salga solamente en Madrid, yo quiero que solo salga en Alicante, yo quiero que salga en Valencia, pero además quiero en Valencia y en 80 kilómetros. O sea, tú puedes elegir un punto y como máximo hacer un radio como máximo de 80 kilómetros. Luego hay otro concepto que es muy importante, que ahora vamos a profundizar, que es el grupo de anuncios. Dentro de una campaña, digamos, tú puedes crear lo que son grupos de anuncios diferentes para tratar distintas temáticas, cada una de ellas con sus palabras claves similares. Y esto es muy importante hacerlo bien, porque esto es también lo que va a hacer que nuestra campaña sea rentable, es decir, ganemos más dinero del que gastamos o no lo sea. Y dentro de cada grupo de anuncios vamos a poder poner todos los anuncios que queramos con unas palabras clave asociadas. ¿Qué son las palabras clave? Las palabras clave son como los activadores. Cuando Google detecta que alguien hace una búsqueda con una palabra clave de las nuestras, entra nuestro anuncio en una subasta con otras personas que también están, digamos, con esas palabras clave, que quieren también salir en las primeras posiciones publicitarias de Google. Luego, a la hora de gestionar las palabras clave, podemos jugar con distintos tipos de palabras clave, palabras o frases, que son lo que se llaman palabras clave de concordancia exacta, amplia modificada, palabras cada vez más generales, es decir, me refiero que si la palabra es exacta y pones zapatos, tiene que ser zapatos. Pero si la palabra clave es amplia, pues Google también activará tu palabra clave con sinónimos. Por ejemplo, no sé, pues puede considerar que unas botas son sinónimo de zapatos. Es decir, tú puedes jugar un poco también con el tipo de palabra clave, cómo defines si tiene que parecerse mucho a la que tú estás poniendo o estás dejando libertad. ¿Qué es lo que se suele hacer muchas veces cuando tienes dudas? Pones palabras claves amplias para ver lo que la gente realmente está buscando. Y luego ya cuando la gente empieza a buscar, empiezan a saltar tus anuncios, tú decides si esos anuncios han saltado con las palabras clave que tú quieres o no. Y entonces hay determinadas palabras que tienes que evitar. Es decir, yo no quiero que mi anuncio salga cuando la gente haga determinadas búsquedas, que muchas de esas búsquedas serán, como decía antes, informativas. Os voy a poner un caso práctico. Esto es una revista relacionada con el mundo de la alimentación que tiene un objetivo, porque lo primero es que tenemos que tener un objetivo, que es promocionar la revista. Tiene distintas temáticas, está pensado por un lado para profesionales de la restauración y aborda pues, distintos aspectos, incluso tecnológicos, qué aplicaciones, qué apps, qué tecnología hay que se puede aplicar en un restaurante.
tiene temas de salud alimentaria, de ocio gastronómico, comentan eventos que hay, etcétera. Temas de viajes, viajes que puedes hacer, enoturismo, etcétera. Hoy os he dejado, que es foodservicemagazine.es, el enlace por si queréis entrar. Esta empresa se plantea hacer una campaña de AdWords. Y lo primero que hace, que no es lo que hay que hacer, es lo que hace todo el mundo. Bueno, no hay que hacer exactamente, bueno, de momento la primera parte sí. Es decir, coges y te pones a buscar palabras clave. Hay una herramienta de Google que se llama el planificador de palabras clave. Con ese planificador tú puedes incluso poner tu web y él te da sugerencias y haces una lista. Venga a coger palabras clave. Empiezas a coger palabras clave relacionadas. Ventaja de que coja las palabras clave que hay en tu web, es decir, si tienes hecho un buen SEO, serán buenas palabras clave, que cuando hagas el anuncio y la palabra clave de los anuncios se parecerán a lo que hay en la web. Y eso subirá el nivel de calidad. Google, para ganar una subasta, es decir, pujas distintas a ver quién saca el anuncio, tiene en cuenta dos cosas. El precio que tú estás ofertando en la puja y el nivel de calidad del anuncio. El nivel de calidad del anuncio tiene que ver con la palabra clave que lo active y lo que haya detrás. Es decir, cuando alguien pincha en el enlace, lo que se encuentra. Si las palabras clave que tú estás utilizando son palabras clave que hay dentro de la web, Google dirá, ah, mira, este contenido es relevante para el anuncio. Bueno, esta parte bien, cogemos una lista de palabras clave, pero lo que se plantea el cliente no hay que hacerlo. Es decir, ya tengo las palabras clave, cojo mi cuenta, creo una campaña, creo un grupo de anuncios y cojo todas mis palabras clave. Porque el blog tiene como varias secciones, una de tecnología, otra de ocio, otra de salud. Tal. Dice, bueno, no pasa nada. Ya crearé un anuncio de salud, crearé un anuncio para la sección de tecnología. Es decir, yo puedo poner todos los anuncios que yo quiera. Y Google, según la palabra clave, pues más o menos me sacará un anuncio. ¿Pero qué va a pasar? Que Google va a ver que hay palabras clave que no casan con algunos anuncios, porque son palabras clave que casan con otros anuncios. Y entonces va a considerar que son de mala calidad. Y además, como va a haber anuncios que salgan con palabras clave, pero esas no eran relacionadas con el anuncio, va a haber pocos clics. Y los pocos clics significa un CTR bajo. CTR es número de clics por digamos, dividido por el número de impresiones. Impresiones cada vez que sale mi anuncio. Si ese valor es bajo, Google dice, uy, esta campaña es muy mala y la va a penalizar. Va a hacer que cada vez te cueste más. Con lo cual no es recomendable. Es decir, tú no puedes poner todas mis palabras clave en un grupo de anuncios. Por eso hay que pensar, por eso hay que dedicarle mucho tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Teníamos una categoría que era gastronomía, otra categoría que era ocio, otra tecnología, otra salud. Lo que tenemos que hacer es dividir las palabras clave, separar las palabras clave. Y es más, no podemos poner la misma palabra clave en distintos grupos de anuncio. ¿Por qué? Porque si ponemos la misma palabra clave en distintos grupos de anuncio, cuando haya una puja con una palabra clave, tus propios anuncios de distintos grupos de anuncio van a competir. Es decir, si los anuncios están en el mismo grupo de anuncios, Google sacará el anuncio que considere más relevante si ganas la subasta. Pero si resulta que tienes varios grupos de anuncios con la misma palabra clave, estará pujando tanto un anuncio de un grupo de anuncios como otro anuncio de otro grupo de anuncios. Y cuando hay varios pujando, el precio que vas a pagar al final por el clic es mucho mayor. Entonces, separamos grupo de anuncio por temática y con palabras clave que estén relacionadas. Estas palabras clave que elegimos en cada grupo son las que van a aparecer en esa categoría concreta que hemos escogido. Y esto serían las mismas palabras clave que hemos visto antes, pero en este caso divididas por categoría. Como veis, al final queda una división interesante. Y aquí ya pues sí he incluido pues, lo que decía yo de los modificadores. Cuando está entre comillas, quiere decir que tú quieres que sea
una frase exacta, cuando le pones el más delante es que admites variaciones dentro de esa palabra, pero no admites sinónimos. En cambio, cuando lo pones, por ejemplo, cultura gastronómica, abajo, en la primera columna, eso, como no tiene ningún modificador, lo que estás considerando es que estás dejando incluso que Google utilice sinónimos, búsquedas que sean con sinónimos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues tú con esto ya tienes estructurada tu campaña. Y ahora podemos hacer algo antes incluso de empezar. Luego, cuando estemos optimizando nuestra campaña, iremos añadiendo, y es pensar que puede haber palabras que la gente use que no interesa a mí entrar directamente con ese anuncio. Y entonces vamos a hacer otra lista, palabras negativas. O sea, no queremos que la parte de gastronomía entre la gente que busca recetas de cocina, que busca un concurso, que busca una feria en general. Yo he puesto feria gastronómica. A mí me interesan las ferias gastronómicas, pero no me interesa para nada que mi anuncio salga cuando habla de una feria. Puede ser una feria de otro tipo de actividad, de noticias. Yo tengo noticias, pero tengo noticias de alimentación. No me interesa que mis anuncios salgan con noticias de otro material. Entonces lo pongo como palabras negativas. En ocio, ¿cuál es una de las palabras clave que tengo en ocio? Tapas. Las tapas es típica, pues, concurso de tapas, ruta de las mejores tapas. Bien, pero es que tapas, también hay búsquedas de tapas que lo que tú quieres buscar son tapones. Porque también es una tapa. Tapas de plástico, tapas de alcantarilla, tapa ciega, eso son búsquedas. Pero son búsquedas que no me va a aportar nada que salgan mis anuncios. Entonces, como eso lo sé antes de empezar, pues ya lo pongo. Lo mismo puedo decirte de salud. No quiero que la gente que busca una dieta porque quiere hacer una dieta, salga mi anuncio con eso. Yo a lo mejor en salud me interesa pues alguien que está pues pensando en dietética, en nutrición, en la dieta mediterránea, en gente que está, en este caso, que está haciendo búsqueda informativa de temas que yo trato en mi revista. Pero tengo que excluir lo que me va a costar dinero y no va a aportar valor. Y va, digamos, a empobrecer la calidad de mis anuncios. Y en ese momento es cuando ya me puedo plantear entrar en Google y crear pues, lo que sería, bueno, si no tengo mi cuenta ya creada, que yo, si no tenéis la cuenta, aconsejo que esperéis a crearla a cuando estéis en este punto, por eso que digo de que hay un plazo de 15 días para poder utilizar un cupón descuento, ¿no? Pero bueno, lo que tienes que esperar es hacer tu campaña. Cuando ya tienes claro todo eso, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son los grupos de anuncios que vas a hacer? ¿Qué palabras clave vas a poner y qué palabras negativas vas a poner? Luego, no quiere decir que aquí ya hayamos acabado, ¿eh? Luego, cuando creamos nuestros anuncios, hay una opción que tiene Google que te dice, ¿realmente la gente por qué te busca? ¿Cuándo han salido tus anuncios? ¿Con qué términos de búsqueda? Entonces, repasas la lista de términos de búsqueda y ahí verás que hay búsquedas que no te interesan. Entonces, a partir de ese momento, lo que haces es aumentar la lista de palabras negativas. Vas acotando. Que resulta que hay una palabra clave que funciona muy bien. ¿Sabéis lo que hay que hacer? Cuando en un grupo de anuncios que tienes un montón de palabras clave, como teníamos aquí, tenemos, no sé, son 10 palabras clave. Y resulta que hay una que tiene muchísimos clics, que además sale bien de precio, que funciona muy bien, que además incluso a lo mejor hasta me está haciendo conversiones, o sea, me está ayudando a vender. Pues lo que hay que hacer es quitarla de aquí. Es cogerla de aquí, ponerla negativa en este grupo de anuncios y crear un grupo de anuncios específico para esa palabra clave que me está funcionando. Con eso voy a conseguir que ese grupo de anuncios tenga un rendimiento altísimo y me vaya bajando el coste de cada vez que alguien hace clic. Y con esto, pues doy por terminado y si tenéis alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, pues entonces os voy a dar paso a José Fachín.